presentamos con la doctora Ilia Carrera. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas? O ¿qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entretanto, los discípulos le rogaban, diciendo: Rabí, come. Y él les dijo: yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros: aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron, y vosotros habéis entrado en sus labores. Okay. Gracias, Víctor. Gloria a Dios. Este pasaje es un pasaje muy precioso, es el pasaje, la mayoría de nosotros lo conocemos, es el pasaje de la mujer samaritana. ¿Recuerda la mujer samaritana? El pasaje de la mujer samaritana cuando conoce al Señor Jesucristo. La mujer samaritana, y lo explico para aquellos que son nuevos o nos están sintonizando por la primera vez, la mujer samaritana no tenía una vida muy agradable ante la sociedad. Se dice que su trabajo era un poco indecente, por así decirlo. Sin embargo, Jesús llegó a ese lugar. Samaria era un sitio despreciable. Los judíos evitaban pasar por Samaria, le daban la vuelta. Para ellos era algo como la chusma. Una persona diría: no pases por Brooklyncito, vete mejor por Punta Paitilla. Era un lugar que para ellos no era agradable. Los judíos lo tenían como menos. Pero nosotros vamos a ver aquí algo muy, muy precioso. La verdad que la palabra de Dios es hermosa. Y todos los días que uno lo lee, aunque usted haya leído este capítulo 1000 veces en su vida, siempre el Espíritu Santo le va a decir algo nuevo. Siempre el Espíritu Santo te va a hablar algo precioso. Los discípulos habían ido y habían dejado a Jesús de Nazaret solo. Jesús de Nazaret se quedó, él no se fue con los discípulos. Pero cuando los discípulos regresan con comida. Ustedes vieran esos caminos allá como son. Son caminos desérticos. Lo que tenemos aquí en la espalda es demasiado agradable para en realidad eso es Irlanda por allá, eso es Francia. Eso no es desierto. Desierto es lo horrible que esa gente tenía que caminar. Jerusalén quedaba en una loma, en un cerro. Y ellos se movían, y cuando uno ve eso, uno dice: wow, Jesús de Nazaret no puede ser aquel firifiri que pintan en los cuadros. Tuvo que haber sido un hombre con mucha fuerza, lleno de fortaleza para caminar las distancias que caminó. Y entonces nos encontramos con algo. Llegan los discípulos donde está Jesús y lo ven conversando con una mujer. Lo primero que ellos piensan, una murmuración mental: ¿qué hace este hombre hablando con esa mujer? Es lo primero que pensaron. Lo primero que vino a la mente de ellos es las costumbres de esa época eran que los hombres no hablaban con mujeres, solo con sus esposas. Todavía en algunos países allá, en esa área del mundo, todavía pasa igual. El hombre habla con la mujer y la mujer no puede mirarle a los ojos.
Pero ¿cuántas mujeres aquí dicen gloria a Dios que Jesucristo nunca tuvo perjuicios? Él no dijo, yo no voy a hablar con una mujer. Él no dijo, yo no voy a conversar con las mujeres. Él se acercó a una mujer. Esto es tremendo porque estamos hablando de la voluntad de Dios. Entonces la voluntad de Dios me está enseñando a mí que la voluntad de Dios radica en no hacer acepción de personas. La voluntad de Dios no va con que a esta sí háblale porque tiene un buen testimonio y a ese no le hable porque tiene una vida mala. La voluntad de Dios es salvar aún lo que está perdido. Lo que está perdido no es muy agradable. Cuando uno es creyente, lo que está perdido muchas veces te molesta, te irrita. Tú dices, prefiero mirar para otro lado cuando hay alguien perdido. Pero Jesucristo fue donde estaba esa mujer, porque el amor lo llevó a hablar con ella, sin prejuicios. ¿Se fija? Ese es el amor de Dios. Esta mujer se convirtió en la primera evangelista de esa época. No necesitó nada, no necesitó clases de discipulado, no necesitó bautizarse, no necesitó que Jesús le diera permiso. Ella, cuando conoció al Señor, inmediatamente dijo, esto que yo he descubierto, tengo que compartirlo con otros. Cuando alguien encuentra algo bueno, quiere compartirlo. Cuando alguien encuentra a Cristo Jesús, no se puede quedar con la boca cerrada. Hay que compartir al Señor. Y la voluntad de Dios es que nosotros le hablemos a otra gente para que conozcan de Jesucristo como Salvador personal. Dígale gracias, Señor. Ella enseguida le dio testimonio al Señor. Dale un aplauso al Rey. Gloria a Dios. Todos los que estamos aquí, los que me están viendo por las redes, todos tenemos un testimonio. ¿Cuántos de ustedes han conocido al Señor Jesucristo? Para ver las manos. Ok, todos tenemos un testimonio. Si yo me pusiera a preguntarle los testimonios de ustedes, cada testimonio es valioso. Cada testimonio sirve para que alguien conozca a Cristo Jesús. Alguien me decía en estos días, oye, ¿por qué Cristo no ha venido? Ya tiene que venir el Señor. Yo supongo que es porque Él está esperando por su misericordia que otra gente que no conoce al Señor sean salvos. ¿Se imagina que Cristo venga? O que hubiera esa Gigi Ávila. ¿Ustedes conocieron de Gigi Ávila? Gigi Ávila predicaba en los 70, en los 80, en los 90. Predicaba su único tipo de mensaje. ¿Sabes cuál era? Cristo viene pronto. Ahí no había de que, de este nunca cambia del tema, porque cada uno habla de lo que está en su corazón. Y él hablaba de que Cristo venía pronto. Imagínense que Cristo hubiera venido en la época de Gigi Ávila, o después, o hace 5 años. ¿Cuántos se hubieran quedado? Sinceramente, ¿cuántos se hubieran quedado? Porque usted dice, exacto, aquí tengo a alguien que me dice, sí, yo me hubiera quedado. Porque si tú no confiesas que Cristo es tu Señor, no tienes cambio de vida. Solamente tenemos que tener un encuentro personal con Él para conocerlo y empezar a vivir santamente para Él. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Sin santidad nadie lo verá. Y quiero que nosotros veamos algo. Esto está precioso. Dios no hace acepción de personas. Tenemos que pedirle a Dios un corazón misericordioso. Diga conmigo, un corazón misericordioso. Mira, yo sé que lo tuyo es importante. Yo sé que tus necesidades son importantes. Sé que quizás has venido aquí a este lugar porque necesitas algo de parte de Dios. Pero ¿qué tal si yo te digo que si tú haces la voluntad de Dios, Dios se va a encargar de tus asuntos? Dios te va a ayudar, Dios te va a bendecir. La mayoría de la gente
solo se preocupan por lo que ellos quieren. Pero Dios quiere que un buen hijo se preocupe por lo que papá quiere, por lo que quiere el Padre Celestial. ¿Y qué es lo que el Padre Celestial quiere? Él quiere que tú seas bendecido. Él quiere que tú no tengas deuda, que tú vivas libre de deudas. Dios quiere que tú te cases, que tú tengas hijos, que tú seas feliz. Pero eso es algo precioso, que lo puedes tener. Pero ¿qué tal de querer el corazón de Dios? Los discípulos le dijeron: hey, Jesús, te trajimos una queso-hamburguesa. Jesús, te trajimos aquí una gallinita asada. Y Jesús contestó: ese no es mi interés. Yo no quiero esa comida. Yo quiero, porque mi comida, la comida que me nutre, es hacer la voluntad del Padre Celestial. Esa es la comida que me llena, que me satisface. Hacer esa voluntad de Dios. Si tú aprendes a hacer la voluntad de Dios, tu vida va a dar un giro completo. Y Dios va a decir: hey, este se está fijando en mí. Este me quiere complacer. Este tiene el mismo interés que yo tengo. Y la Biblia dice que Dios no quiere que nadie se pierda. ¿Se fija? Entonces, nuestro interés, el interés de esta iglesia, ¿por qué tenemos medios de comunicación? ¿Por qué invertimos en la radio? ¿Por qué invertimos en la televisión? ¿Por qué? ¿Saben lo costoso que es eso? Pero, ¿por qué la tenemos? La tenemos porque queremos alcanzar a la gente. La tenemos porque queremos que lo que está perdido, lo que está alejado de Dios, se acerque a Dios. Y por eso Dios bendice esta iglesia. Gloria a Dios. Se lo digo. Estamos metidos en el alcanzar, en tirar las redes, en alcanzar a la gente, las personas que están olvidados en el mundo. Y eso no tiene que ver con cuánto tienes, porque hay mucho millonario solitario. Hay mucha gente que dice: es más fácil si me tiro de un balcón, acabar con todo esto, porque no tienen a Cristo. El vacío de Dios no respeta posición social. El vacío del corazón, cuando una persona está vacía, no importa si es un maestro de escuela, un profesor o un indígena. La necesidad de Cristo está en el corazón, no importa, que no matter what. Hay una necesidad que solamente el Señor la puede llenar. Amén. Y que Dios nos ayude. Gloria a Dios. Todos nuestros testimonios son valiosos. Una mujer samaritana, una prostituta, esa fue la mujer que el Señor fue a buscar. Digo, por favor, ¿por qué no me hablan de los fariseos, de los doctores en la ley? No, Él se fijó en lo que nadie se fija. Por eso tú y yo estamos aquí también. Se fija, el amor de Dios paró allí por esa mujer. Yo oro a Dios que Dios ponga carga en el corazón tuyo, para que Dios te dé almas, la idea de personas a quien tú puedas hablar del Señor. Hablé ayer, me invitó a comer una familia de la iglesia y ella me decía, la esposa me decía: pastora, soñé y Dios me decía que tengo que ganar más 5,000 almas para Él. Y yo le dije: te ayudo en eso. Esa es la voluntad de Dios, que le hablemos a la gente, que pensemos en la gente, que nuestros ojos sean quitados de tengo hambre. Se imagina esta historia: Jesús, oiga, tráiganme de comer. Y dice: ahí está la mujer, pero yo no le voy a hablar porque primero soy yo. Primero es mi comida y la comida de mis seguidores. No, Él se fijó en esa mujer. Diga conmigo: Señor, dame ojos espirituales para fijarme en la gente, para fijarme en las personas que necesitan de Dios. Oro que Dios te dé sueños para hablarle a otras personas de Cristo que Jesús. Dice: yo tengo una comida que comer que ustedes no saben. La comida para comer
Es la necesidad de hablarle a otra gente de Jesús. Escucha el mensaje que viene del cielo. Esta es la voluntad de Dios. Ahora, no podemos hacer el trabajo solos. No existen los llaneros solitarios. Y ya no en este tiempo. Nos necesitamos unos a los otros. Cada uno tiene una bendición que Dios le ha regalado. Y nos necesitamos, los niños se necesitan, los adolescentes se necesitan, todos nos necesitamos. Dice la Biblia, preciosamente en este capítulo 4, dice: alcen vuestros ojos y miren. Los campos ya están listos para la siega, y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna. Hay un pasaje en la Biblia, en 1 Corintios capítulo 3, versículo 6, versículo 6, que nos dice más o menos esto. El apóstol Pablo una vez dijo: yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. ¿Se fija? Todos podemos hacer algo. Cuando yo pastoreé otra iglesia, esta es mi segunda iglesia, mi segundo pastorado. Mi primer pastorado fue una iglesita pequeña que mi abuelita ayudó a una señora a poner esa iglesia. Y me acuerdo que en ese primer pastorado conocí a un hombre que se llamaba Manuel. Manuel, su esposa venía a la iglesia, a la iglesita. La esposa venía, pero él no venía. Todo el mundo le había hablado a Manuel, le habían hablado del Señor. Te invitamos a la iglesia. ¿Y usted qué cree? Manuel decía: no tengo tiempo, no voy. Y nada, cada vez que yo bajaba para la iglesia veía que había una bodega y estaba Manuel libando su tate quieto. Ahí estaba, todo el tiempo, yo lo saludaba. Hasta el día que me bajé, él tenía su botellita allí y yo le dije: hola, ¿cómo estás? Me presenté, soy Chimbi, la pastora, excelente, nos conocimos. Y le dije: te invito a la iglesia. Esa misma noche, Manuel llegó a la iglesia y le entregó su vida a Cristo Jesús. ¿Qué le parece? Ya le está con el Señor, pero su hijo viene a esta iglesia, sus nietos vienen a esta iglesia y alaban al Señor y sirven al Señor. ¿Se fijan? Entonces, ¿qué fue lo diferente? ¿Por qué con una persona le dijo que no y pasaron varias personas, 10, 15 personas, y a la última le dijo que sí? Porque Dios tiene su tiempo, porque Dios tiene su forma. Lo importante es que nunca nos cansemos de hacer la voluntad del Señor. La voluntad del Señor es que le hablemos a mundo y reimundo, que le hablemos a todos de Cristo Jesús. No importa si se salieron, si antes era. Lo que pasa es que los cristianos muchas veces son personas de mucho juicio, de hacer juicio a la gente, de atacar a la gente, pero Dios no nos llamó a eso. Jesús no le hizo juicio a esa mujer. ¿Se fija? Ay, no, ¿qué va a decir la gente? Hablándole a una perdida. Así son las personas. Lo que importa es el corazón de la gente. Hablarle a las personas, hacer la obra de Dios. Yo sembré, otro hace esto. ¿Por qué pasa eso? Para que nadie se lleve la gloria. Porque la gloria le toca al Señor. Totalmente al Padre Celestial le toca la gloria. Gloria a Dios. Versículo 38. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. ¿Comprende eso? Tu abuela plantó un palo de papaya y se murió tu abuelita, pero tú vienes y tú cosechas la papaya. ¿Tú sembraste la papaya? ¿Quién la sembró? Y el Señor está diciendo: yo les estoy enviando a ustedes a cegar, a cosechar lo que otros sembraron. ¿Se fija? ¿Qué beneficio más grande? Nosotros estamos parados sobre una plataforma maravillosa.
Estamos parados sobre la plataforma de gente que nos antecedieron. Lo he dicho aquí montones de veces. La iglesia de Panamá, no sé en otros países, pero la iglesia de Panamá creció porque otra gente sembró. Y sembraron con lágrimas, con sufrimiento, con burlas, sembraron con valentía. Y nosotros estamos parados sobre los hombros de esos gigantes en la fe. Estamos cosechando lo que otros sembraron. Yo coseché espiritualmente la vida de Manuel porque otra gente sembró. Pero Dios quiere darte bendición y Dios te quiere ayudar, así que déjate usar por el Señor. Dígale a alguien, déjate usar por el Señor. La obra de Dios es hacer visible a Dios a otra gente. Vuelvo a decir, la obra de Dios es hacer visible a Dios. La gente necesita que sus ojos espirituales sean abiertos. Hay gente que se está muriendo, suicidando, quitándose la vida, divorciándose porque no han conocido a Dios. Porque cuando alguien conoce a Dios, su vida completa cambia. Nos toca el hacer visible a Dios a otras personas. ¿Se acuerdan aquella historia que yo conté aquí en la iglesia, en mi libro El Fabricante de Milagros, de la vez que yo le dije al Señor, yo estaba pagando mi casa, mi primera casa, estaba paga, que paga, hasta que yo le dije al Señor, Señor, ya me cansé de pagar mi casa, yo estoy trabajando para ti, págame tú mi casa. Y dice así, vino una prima mía, un día me dice, acompáñame al banco, y ahí mismo firmó y me canceló la casa. Mi prima mía, un día me dice, mi confrontación fue, oye, ¿y por qué no lo pedí antes? ¿Por qué no lo pedí antes? ¿Por qué no clamé a Dios antes? Eso es lo que la gente no sabe. La gente no sabe que pueden clamar a Dios. A nosotros mismos se nos olvida a veces y la cabeza se nos pone grande cuando tenemos un problema. Cuando lo que podemos hacer es clamar al Padre y Él dice, yo te voy a responder. Yo te voy a enseñar cosas grandes ocultas que tú no conoces. Hagamos visible a Dios. Contémosle nuestros testimonios. Dios quiere que el mundo sea salvo. Mi comida, decía el Señor, es hacer la voluntad de Dios. Yo quiero hacer la voluntad de Dios, no mi voluntad, la voluntad de Dios. Lo peor es que hay gente que sabe que algo no es la voluntad de Dios y de todas maneras se meten. Y me han dicho, si me estrello, que me estrelle, pero me di gusto. Yo, ay, habla papá. Haga la voluntad de Dios y su vida va a ser mejor. Amén. Gloria a Dios. Romanos capítulo 10, versículo 14 dice, ¿y cómo oirán si no hay quien les predique? Romanos 10, 14. La obra de Dios no es religión. No es que usted vaya con el dedo así a señalar a la gente endemoniado, gadareno, del diablo. Jesús no hizo eso contigo. Si Jesús no hizo eso contigo, ¿por qué tú lo vas a hacer con otra gente? Tenga la pasión del Señor. Llore por las almas y hay que llorar por las almas. Dice la Biblia que los que con lágrimas se sembraron, con regocijo segarán. Amén. Entonces hagamos la obra del Señor. Dios es maravilloso y Dios nos necesita en su obra. Tú no necesitas ser letrado como esta mujer. Ella no era letrada, nadie le enseñó. Solamente Jesús tuvo un encuentro y enseguida habló del Señor. Entra discipulado, eso sí, entra nuestro discipulado para que vayas aprendiendo. Bautízate en agua, entra al instituto bíblico, pero no te quedes con los brazos cruzados. Hay personas que dicen,
pero es que yo no sé hacer lo que Dios quiere. Déjate usar. No hay nada mejor que ser uno mismo. No tienes que poner otra carátula. ¿Por qué ese teatro? ¿Por qué no hablar tal y como eres? ¿Por qué no ser lo más sencillo posible? Como fue nuestro maestro, como fue Jesucristo. Y hablarle a la gente de Jesús con tu testimonio. Gloria a Dios. Dios está buscando gente que se paren por samaritanas, por gadarenos, por ciegos bartimeos. Dios está buscando gente con pasión en el corazón que diga: yo quiero hablarle a otra gente de Cristo Jesús. Y decir: quiero ganarlas para Dios, no para mí, para el Señor. Porque esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios agradable y perfecta. Y Dios no está buscando gente con gran capacidad. La capacidad intelectual es una cosa. La capacidad espiritual es otra. Ahora en estos tiempos se han dado cuenta que existen muchos tipos de inteligencia. No porque eres la inteligente o el inteligente que te graduaste con honores de la escuela secundaria, significa que en la vida secular vas a hacerlo mejor. Porque existen diferentes tipos de inteligencia. Entonces Dios no está buscando tus inteligencias. Dios quiere tu servicio y tu corazón. Amén. ¿Y cuántos dicen: heme aquí, Señor? Hemos presentado con la doctora Ilia Carrera